Una vez decidido el proyecto de venir al Valle de Boí, lógicamente pues teníamos que buscar una buena ubicación que estuviese centrada dentro de lo que en un principio teníamos pensado visitar y realizar. Entonces, pues el centro de operaciones, la base, la fijamos en el pueblo de Boí, que está más o menos centrado con relación a los demás pueblos que yo, por admirador de lo antiguo, del arte y de la construcción, pues tenía ilusión en conocerlo, puesto que desconocía el Valle de Boí y no había tenido oportunidad nunca de poderlo visitar. Entonces, pues en primer lugar hice unas instantáneas, unas fotos de lo que es la base de donde partíamos y donde veníamos a descansar todos los días. Pues recién llegados nos ubicamos ya en la habitación y demás, y decidimos salir a conocer un poquito el espacio, el contorno y la cercanía de donde estábamos ubicados en el pueblo de Boí. Entonces, pues yo soy, digamos, persona inquieta y siempre llevo la cámara encima, y conforme íbamos paseando, pues iba haciendo fotografías, las cuales pues quedan como imágenes curiosas, debido a que la manera de la arquitectura de esta parte del país, pues lógicamente no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Bueno, esto es un nido de golondrinas. Esto era como un pasaje, un pasadizo, y las golondrinas parece ser que en primavera, o cuando ellas deciden venir, anidaban aquí. Habían hecho unos nidos en lo que era la techumbre esta del pasaje, de un pasaje que tenía el techo de madera. Bueno, pues allí habían hecho unos nidos las golondrinas. Y cabe destacar el estado de mantenimiento que conserva el pueblo, y en general las construcciones y en los pueblos también de alrededor. Se nota que hoy pues los ayuntamientos ya dedican un mantenimiento y están haciendo un sacrificio por conservar la cultura y la personalidad de lo que es la zona donde está ubicado estos parajes tan impresionantes que lógicamente pues no se encuentran en todas partes. Tienes que venir a buscarlos, y una vez encontrados pues os puedo asegurar que la satisfacción es plena, y bueno, y agradezco a la naturaleza la formación de todas estas cordilleras, y ya me gustaría a mí tener palabras para poder explicar todo lo que siento. Desde Boí, pues que era el epicentro, Boí población, era el epicentro de todos los sitios que esperábamos visitar, pues realmente lo teníamos no muy lejos. Cada destino que nos habíamos propuesto ir lo teníamos. Y esto que estamos viendo ahora, esto era donde Juana tenía, esto es el Pla
de la ermita, que es donde Juana, por cierto, que Monsita creo que tiene aquí todavía un apartamento. Y fuimos a visitar el Pla de la Ermita porque en realidad es, digamos, la construcción donde se albergan los esquiadores, los propietarios de estos apartamentos, donde se albergan una vez vienen a practicar el deporte blanco en las pistas de esquí ubicadas en esta parte de los Pirineos. Bueno, pues estuvimos también aquí y Juana pues hizo memoria en fin, de los momentos vividos por ella y por Eduard y la familia cuando disponían de un apartamento en este lugar. Después ya pasamos a la población de Durro por la tarde. Pues bien, ahora nos encontramos en esta pequeña población de Durro con una iglesia rural construida en la localidad. Esta construcción es contemporánea, lo mismo pues, que las demás iglesias que hemos venido a visitar, Taüll, Boí, Eric Lavall, y según los entendidos y los historiadores, dicen que probablemente está hecha por los mismos maestros constructores que hicieron pues, el resto de las iglesias que configuran el Valle de Boí. En 1992 fue declarada Bien de Interés Cultural y en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dentro del conjunto de iglesias románicas catalanas del Valle de Boí. Bueno, al mismo tiempo que las demás iglesias construidas en el valle. Durante los primeros años de su existencia, esta parroquia pertenecía al obispado de Roda, hasta que en el año 1140 hubo un convenio general de todas las parroquias del Valle de Boí, por el que se integraban al obispado de Urgel. Esto sucedió consecuencia de haber sido anexionado todo el valle al condado de Pallars. De estos hechos y de la nueva organización eclesiástica dan constancia los archivos conservados en algunas parroquias y en la propia SEO de Urgel. En una de las referencias de la parroquia de Durro, año 1399, se habla expresamente de la figura de los correctores, vicarios y beneficiados. Esta iglesia está construida con sillares dispuestos en hileras horizontales que demuestran el trabajo de un buen cantero. Consta de una sola nave, dividida en 4 tramos, bastante larga y con bóveda de cañón corrido, que descansa sobre arcos fajones. Tubo ábside de tambor, decorado en su exterior con motivos lombardos de arquillos ciegos y esquinillas, desaparecido por derrumbamiento, en cuyo espacio se levantó la sacristía. En el muro sur tiene adosado un porche medieval que cobija una puerta de entrada, de arco de medio punto con 2 arquivoltas que descansan en sendas columnas. Las arquivoltas están rodeadas por un guardapolvo con decoración de ajedrezado, motivo geométrico románico
que se repite a lo largo de la cornisa de este muro. En la clave del arco se muestra un crismón inscrito en un cuadrado, en cuyas enjutas están labrados dos pájaros enfrentados y dos animales que pueden ser un buey y un león, todo ello acompañado de ornamentación vegetal. Los capiteles de las columnas están decorados con hojas, que podían ser de acanto y con figuras de animales que se encuentran en bastante mal estado. La torre campanario está situada en el ángulo nordeste. Es de planta cuadrada y comprende 5 pisos, separados por impostas de arquillos ciegos y esquinillas, sobre un gran zócalo sin decoración. A juzgar por la muestra del primer piso, se supone que los huecos de las ventanas fueron en su origen geminados, siguiendo el modelo de las torres del valle. El último piso está cubierto por un tejado de pizarra. Todas las torres del Valle de Boí siguen el canon o proporción de medidas de los minaretes, que consiste en que la altura es igual al perímetro. En el concepto de la imaginería tuvo un descendimiento de madera muy relacionado con las tallas de la iglesia de Héry-la-Vallée del siglo XII, del cual solo queda la figura de la Virgen, que se guarda en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, junto con una fotografía del Cristo cuya imagen se quemó en el año 1936 durante los disturbios preliminares a la Guerra Civil Española. En el interior de la iglesia se expone la imagen de Nicodemo. En el capítulo de reformas consta aquí en la memoria de lo que es esta iglesia en Durro, que en el siglo XIII se reformó con la construcción de una bóveda y la sustitución de parte del ábside semicircular por una nave transversal que sobresale en el porche del lado sur. Este porche ya había sido añadido en la segunda mitad del siglo XII. En la época del gótico se añadieron en el muro norte dos capillas con bóvedas apuntadas. En una de ellas está el retablo del Rosario del siglo XVII y en la otra el del Santo Cristo del siglo XVIII. La capilla de San Juan se cubrió con una cúpula y se le añadió un retablo del siglo XVIII. El retablo mayor es del siglo XIX, con imágenes de la Madre de Dios, San José y San Joaquín.